Bueno, voy a hacer el primer problema de la parte B del examen parcial 2 y bueno, dice un aeroplano a escala de 0.75 kilogramos de masa vuela con una rapidez de 35 metros por segundo en un círculo horizontal en el extremo de un alambre de un control de 60 metros. Calcula la tensión en el alambre. Si supones que forma un ángulo constante de 20 grados con la horizontal, las fuerzas que se ejercen sobre el aeroplano son el jalón del alambre de control, la fuerza gravitacional y la sustentación aerodinámica que actúa a 20 grados hacia el centro desde la vertical, que es el vector, bueno, la fuerza que vamos a llamar F. Entonces, voy a hacer el dibujito. Tenemos aquí el avión, que va a ser un puntito. Y tenemos la fuerza de gravedad, que es el peso. Tenemos la fuerza de tensión, que sabemos que es un cablecito que mide... ¿Cuánto? Mide 60 metros. 60 metros. Y tenemos lo que sería la horizontal y otro vector de fuerza, F. Y para descomponer los vectores, porque pues nuestro avioncito lo vamos a calcular sobre los vectores en ejes X y Y, podemos descomponer T diciendo, si sabemos que T tiene un ángulo de 20 grados conforme a la horizontal, entonces podemos decir que este, que es el cateto opuesto del ángulo de 20 grados, este seno de 20. El vector que va sobre la horizontal es T coseno de 20. Y luego tenemos a la fuerza, que también la tenemos que descomponer, porque también está, bueno, no está ni horizontal ni vertical, está en diagonal. Entonces lo descomponemos en dos vectores que tengan un triángulo rectángulo, que también va a tener el mismo ángulo. Y entonces sabemos que este es F coseno de 20 y este es F seno de 20. Y mg que está sobre y. Entonces vamos a usar la segunda ley de Newton, donde la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración para los ejes de X, porque sabemos que el avión va a planear con una aceleración en X, pero no va a tener ninguna aceleración en Y, entonces podemos asumir que para las fuerzas en Y, la suma de las fuerzas van a ser igual a cero porque no hay ninguna aceleración vertical. Entonces, empecemos con las de Y, bueno, con las de X, perdón, que tenemos que bueno, es que creo que aquí puse mal esto. Bueno, ya, perdón. T coseno de 20 más la fuerza del seno de 20 que va en la misma, el vector va en la misma dirección. F seno de 20 grados es igual a la masa por la aceleración.
Pero como en el eje horizontal estamos viendo un movimiento circular, podemos asumir que la aceleración es ¿cómo se llama la aceleración? Bueno, la que es igual a la velocidad al cuadrado por el radio. ¿Cómo se llama? Aceleración centrípeta, creo. Sí, hace en un problema de velocidad circular, sabemos que es la velocidad del cuadrado sobre r y es la velocidad que vamos a utilizar para este problema de masa por aceleración. Entonces esta queda como nuestra ecuación A. Para la ecuación en Y, solo tenemos el vector mg, f coseno de 20, que es el vector de fuerza en Y t seno de 20, que es el vector de la tensión en Y igual. Entonces, lo escribimos. Y en Y sabemos que f coseno de 20 menos, porque t seno de 20 va hacia abajo, menos mg tiene que ser igual a 0 porque, como ya hemos dicho, en Y no hay ningún tipo de movimiento vertical. Y entonces, bueno, ya sabemos que aquí vamos a ocupar un radio, pero realmente no sabemos cuál es el radio para o sea, del círculo que se está formando en el eje de las X. Entonces, ese lo podemos sacar utilizando el largo de la cuerda que lo está jalando. Entonces sabemos que mide 60 metros y sabemos que el vector, bueno, la distancia del radio, que sería aquí, sería 60 por coseno de 20. Entonces sabemos que el radio es igual a 60 coseno de 20 y eso es igual a 56.4 grados. No, metros, perdón. Y entonces ahora lo que vamos a hacer para, como ya vimos, tenemos dos variables, tenemos t y f, entonces queremos deshacernos de una de las dos, entonces lo que podemos hacer es reescribir a sobre b, que es la ecuación de x, las fuerzas de x sobre la ecuación de las fuerzas en y ver si podemos eliminar alguna de las dos fuerzas que tenemos como variables. Más que nada para formar una tangente, porque sabemos que seno sobre coseno es igual a tangente. Entonces, si logramos eso en alguna de estas dos ecuaciones, entonces podemos eliminar la función. Bueno, la fuerza, no sé por qué dije función. Voy a ocupar en este caso f como el que voy a reescribir, igualado para obtener tangente y que se eliminen las dos fuerzas. Entonces A sobre B, bueno, la ecuación A sobre B es igual a F seno de 20 es igual a m por velocidad al cuadrado sobre r menos t coseno de 20 sobre f coseno de 20.
podemos ver, se pueden eliminar las dos fuerzas porque están una sobre la otra, entonces te queda 1. Y reescribimos cuál era la ecuación de y. F coseno de 20 es igual a mg más t seno de 20. Y aquí entonces podemos identificar que nos queda seno de 20 sobre coseno de 20 es igual a esta división de ambas funciones. Entonces, como sabemos, seno de 20 sobre coseno de 20 es igual a tangente de 20, eso lo reescribimos. Entonces, tangente de 20 grados es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio menos t coseno de 20 sobre masa por gravedad más t seno de 20. Y entonces de aquí ya podemos despejar la t, porque ya no hay ninguna variable que no conozcamos. Entonces, bueno, voy a reescribir. Esto pasa multiplicando, lo que está dividiendo aquí pasa multiplicando a tangente de 20. Entonces te queda tangente de 20 por mg menos la tangente de 20 por t seno de 20 es igual a lo que queda arriba. Y entonces aquí ya podemos acomodar las t's de un lado y el resto del otro para al final sacar factor común y tener la t. Entonces, t es igual bueno, voy a hacer todo. T seno de 20, tangente de 20, más t coseno de 20 es igual a m por velocidad cuadrada sobre r menos la tangente de 20 mg. Y entonces aquí ya podemos despejar t y sabemos t es igual a m v cuadrada sobre radio menos tangente de 20 mg entre todo eso, entre seno de 20 por tangente de 20 más coseno de 20. Ya no me va a caber. Voy a borrar arriba. Okay. Bueno, ya las ocupamos. Esas dos ecuaciones las tenemos reescritas abajo. Entonces, tenemos que T, voy a reescribir ahora con números. Sabemos que la masa, deja checar cuál es la masa porque ya no me acuerdo. .75 por velocidad al cuadrado, que es 35, sobre el radio, que sacamos que era 56.4, menos la gravedad, que es 9.81, por
tangente de 20. Todo eso sobre seno de 20, tangente de 20 más coseno de 20. Ok. Entonces igual a... No, perdón, que desde la espalda. Menos 9. Entre 20, entre tangente de 20 más coseno de 20 y da 12.76. Sí. Da 12.76 más o menos, según yo, que es muy cercano a 12.8 newtons, porque es una fuerza. Y esa sería la respuesta del primer problema de la segunda parte del examen parcial. Mil gracias y espero se haya escuchado bien.